Hola, buenos días, buenas tardes, según donde nos encontremos. Hoy tenemos con nosotros a Elena Almodóvar Sánchez. Elena Almodóvar Sánchez es maestra de primaria, graduada por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en sexología y género. Tiene otro máster en pedagogía sistémica y somos compañeras, porque también es especialista en constelaciones familiares por el Instituto Brigitte Champetier de Rives. Buenos días. O Buenos días. para nosotros, buenos días. Hoy en Latinoamérica están durmiendo todavía en este momento. Bueno, queremos charlar con Elena porque, bueno, Elena tiene una amplia experiencia en la enseñanza de adultos. Enseñanza sistémica se ocupa de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, pero también de los adultos y de adultos que están en situaciones de riesgo de exclusión social y que son atendidos por determinados organismos que en cada país pues son unos diferentes. Y en este caso, Elena pues ha trabajado con adultos en riesgo de exclusión social para un organismo que en España se llama SEPE y que es un organismo que se encarga de la formación para el empleo. Es un organismo para el que nosotros en mi otra empresa hemos trabajado también durante más de 11 años y bueno, pues las personas vienen con unas características muy determinadas, con unas necesidades de formación muy determinadas y además creen que vienen a adquirir los conocimientos técnicos que aparecen en el nombre del curso de formación que les resulta útil para obtener posteriormente un empleo. Y pues se encuentran con personas como Elena Almodóvar, que pues hace otras cosas además. Esas otras cosas están relacionadas con el campo de la formación sistémica y la formación en constelaciones que ella trae y ocurren cosas sorprendentes. Entonces, Elena, la primera pregunta que nos salió de la entrevista anterior que tuvimos para preparar esta era, bueno, ¿cómo aplicas tú estos ejercicios sistémicos dentro del aula? Son adultos que pasan 5 horas seguidas, muchos días seguidos. Ujú. Son cursos largos, intensos. ¿Cómo les sorprendes tú aplicando estos ejercicios sistémicos y aplicando en la práctica real las fuerzas del amor? Y cuéntanos un poco bueno, pues qué repercusión, qué resultados tuvo esto. Ujú. Muy bien, buenos días primero. Todo se trata forma parte del currículum oculto y del trabajo que se hace previamente el formador. En este caso, con la formación en constelaciones familiares, con la pedagogía sistémica, contaba con herramientas para poder hacerlo de una manera natural y sencilla en el aula. Lo primero es pues conocer las fuerzas del amor. Pienso que es importante también en este caso conocer las fuerzas del amor, vivirlas y aplicarlas. Y a partir de ahí surge un proceso creativo en el que es el propio educador, en el que va adaptándose al aula, a la clase, a los alumnos, a las circunstancias. Yo en este caso lo primero que hice fue, dentro de mi rol en la empresa, ubicarme, saber qué lugar ocupaba yo con respecto a mis compañeros, a mis jefes, en el proyecto en el que se enmarcaba todo esto, y eso me permitió también estar disponible para el aula. Una forma muy sencilla para mí fue mirar el contrato laboral que yo tenía, saber qué objetivos se esperaban de ese proyecto, de mi participación, de mi función, y saber por lo que se me estaba retribuyendo también, conocerlo de manera práctica. Y Elena, me luego, parece fundamental, ¿eh? Es sí. decir, que para poder hacer mi trabajo dentro del aula bien, es imprescindible que yo sepa qué lugar ocupo dentro de la organización. Por eso en enseñanza sistémica, en la parte de formación, vamos a trabajar qué lugar ocupa el maestro, el profesor,
el docente dentro de la organización de los discentes. Y la otra cuestión que me parece súper interesante, bueno, y necesaria, es el vivir estas fuerzas del amor. Y cuando las vives y las integras, entonces surge un proceso creativo que será distinto en cada formador para aplicar esto en el aula. Muchas gracias. Sí, así es, así es. Entonces, una vez ubicada en la empresa, ya me dispongo a los alumnos, a mi trabajo, a mi función con ellos. Y yo previamente tenía listados de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad. Es un trabajo previo en el que los tomo a todos en esta parte de inclusión. Tomarlos a todos, sus apellidos implica también tomar a sus padres, ver a sus padres, a sus familias y su nacionalidad también, que es algo importante en estos servicios porque vienen personas de muchos contextos y de muchos países, circunstancias, etcétera. Y Fíjate, esa parte también, es interesante porque nosotros en enseñanza sistémica nos dirigimos a muchos países y precisamente esa diversidad cultural es la que se da en estos cursos para adultos. sí, efectivamente. Entonces, partiendo de esa base, el maestro ya abre un campo diferente en el aula. Y también me gustaba ordenar las listas por edades, de mayores a menores. Entonces, es solamente un reconocimiento al orden, ¿no? A la jerarquía, al lugar en el que llega cada uno a la vida. Esto previamente era el trabajo antes de comenzar el curso y luego también cada día en el aula eh, estar primero yo en mi lugar, posicionarme en el lugar, dentro del espacio y ver a mis padres o sentir a mis padres detrás de mí y ver a mis alumnos y a sus padres detrás de ellos. Esto es un ejercicio muy sencillo, pero que nos ayuda también y sobre todo en el contexto de la enseñanza a adultos, nos enseña, nos permite también enseñar de adulto a adulto, en un rol en el que ambas personas estamos compartiendo ese espacio, pero de adulto a adulto. Mm. Y también abrir un espacio dentro del aula en el que haya materiales, mesas, sillas, cada persona esté ubicada en su lugar. Eso Mm. creo que es importante también, que el maestro disponga ese espacio en el que todo el mundo tenga un lugar donde sentarse, unos materiales determinados, un acceso a todo. Elena, son perlas, joyas. De verdad te lo digo, ¿eh? Cada cuestión de la que hablas es una perla que va muy concreta y con mucho grado de profundidad. Te lo dije en la entrevista anterior y te lo repito ahora, gracias por ese trabajo y por visibilizar la importancia de la enseñanza destinada a los adultos que parece que solamente pensamos en niños. Bueno, bueno, ¿qué impacto tuvo en estos discentes adultos? Cuéntanos un poco cómo eran, ¿no? O sea, cuál era el perfil de las personas con las que trabajabas, cómo entraron y cómo se fueron después de ese trabajo. Pues eran personas que venían derivadas normalmente de servicios sociales. Muchas, pues, porque estaban en situación de búsqueda de empleo, de mejora de empleo. También había personas que eran migrantes, entonces, pues, había personas que no sabían ni siquiera castellano en clase o tenían un nivel muy bajito de castellano. También mujeres que habían vivido violencia dentro de la pareja. Bueno, personas con rentas muy bajas, en situaciones muy, muy difíciles. O sea, en Mm, riesgo de exclusión. Yo creo que la palabra exclusión ya dice bastante, ¿no? De la situación. mm, Entonces, estas personas venían con un rol, una identidad ya de víctima, de persona que ha pasado por circunstancias muy duras, reales de vida y además identificada con ese rol. Entonces se encuentran en el aula con una persona, pues conmigo en este caso, que les ve, ¿no? En ese rol. Y solamente con ver esa situación, con ver todas las personas a las que están viendo estas personas, yo creo que ayuda bastante, ilumina bastante en el aula. Y también luego trabajamos mucho con el análisis transaccional. Bueno, estábamos hablando de AT. Ujú. Y de la importancia del AT, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición del profesor? Desde el análisis transaccional, ¿cuál consideras que es la profesión,
la posición del profesor dentro del aula o cómo ayuda esto? Ujú. Bueno, en este caso, cuando vienen personas en una posición pues, existencial pues, muy en la que no se encuentran bien, sienten que no merecen, sienten que van de un lado a otro, porque muchas veces la situación de estos cursos van haciendo formaciones porque se lo solicitan en trabajo social o porque necesitan ciertos requisitos para cobrar el REMI, etcétera. Entonces, se encuentran con una persona, con un profesor en una posición existencial de adulto, una persona que está en su adulto, entonces esto permite que cambie el rol que tiene la persona. Cuando yo me posiciono en el adulto y no entro en el juego, veo a esta persona con su situación, su vida, sus circunstancias, pero que somos los dos, tenemos los dos la misma capacidad de vivir bien, de estar bien, de tomar decisiones en nuestras vidas. Esto abre una puerta de posibilidades a la persona, porque de repente se encuentra sin darse cuenta con su realidad, con esa decisión que puede tomar sobre sí mismo, sobre su capacidad de acción en este caso, y esto transforma, porque la persona se hace responsable en ese momento de su proceso. Estoy haciendo un curso de formación, tengo la capacidad de estudiar o no estudiar, de venir o no venir, y esto hace a la persona responsable de, no solamente en este caso de esa formación, sino también de su vida, qué estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, se plantea que tiene la capacidad de formarse, de buscar un trabajo y de ir más allá. Elena, yo sé personalmente lo difícil que es eso porque durante Ujú, 11 años tuve un centro de formación ocupacional y continua, dimos clases a adultos en personas en situación de riesgo desde un ámbito de intervención comunitaria, pasamos muchas horas con este perfil, con estos alumnos. Y ujú, la cuestión es que en la medida en que nosotros nos colocamos como adultos, la persona se coloca como adulto y se hace responsable. Yo creo ujú, que eso que estás diciendo es maravillosamente cierto, ¿no? Y también nos invita a ver cómo la percepción del profesor con respecto a los alumnos que tiene determina el resultado. Esto está también muy demostrado científica y pedagógicamente. Así que efectivamente. eh, precisamente impartir docencia a adultos con este perfil es un reto de autoconocimiento, ¿no? Y de introspección para el propio docente. Bueno, entonces, Elena, ¿en qué medida crees que el profesor tenga una formación en sistémica, una mirada sistémica y una formación previa en sistémica, en constelaciones y que haya pasado por algún tipo también de proceso de crecimiento personal que le permita esta introspección, este autoconocimiento, es importante? Para el propio docente y para sus alumnos. Ujú. Bueno, en primer lugar va a contar con más herramientas dentro del aula para gestionar ciertas situaciones que ocurren. Y sobre todo la mirada sistémica lo que va a permitir es que la persona esté mucho más disponible para el proceso de enseñanza, porque sabemos a través de las constelaciones que hay un proceso que se llama proyección o doble transferencia, en el que cuando la persona tiene alguna dificultad, algún malentendido, pues siempre se refiere a situaciones no resueltas en su sistema familiar. Y eso se da muchísimo en el aula. Entonces estamos todo el tiempo reflejando, provocando estas situaciones en las que pues, nuestros alumnos nos están mostrando algo que necesitamos ver. Desde la mirada sistémica, tener una formación personal, un desarrollo personal dentro de las constelaciones familiares, lo que permite es que estas situaciones cada vez sean menos, sean menores, y cuando ocurran, la resolución es mucho más fácil, más sencilla, mucho más reconciliadora, mucho más amorosa, porque podemos ver que nuestros alumnos como tal, o ese conflicto, o ese comportamiento, no tiene que ver con el alumno solamente, sino que nos está mostrando algo nuestro. Entonces se produce un proceso de aprendizaje, de respeto y de amor por los alumnos, porque están haciendo también su función, nos están ayudando a nosotros a estar más disponibles para lo que es el proceso, y esto, pues por supuesto, nos aligera, nos alivia a los dos.
que yo esté más disponible como maestro, que yo tenga una mirada amorosa, me permite ver mejor a mis alumnos, ver sus necesidades en cuanto al aprendizaje que tienen y comenzar ese proceso, ¿no? En el que bueno, pues la persona se va a formar, que es a lo que viene, no otra Sí, cosa. yo a veces digo, aquí pasa como con las parejas, ¿no? Nuestros Ujú. alumnos también son nuestro espejo y donde yo me siento confrontado con ellos, pues quiere decir que me muestran algo mío, ¿no? Efectivamente. Evitamos las dinámicas de grupo, las entendemos de otra manera también. Pues totalmente de acuerdo. Elena, en la entrevista anterior también hablamos de este término que está ahora tan en boga, Ujú. que es el de inteligencia transgeneracional. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito más acerca de qué es esto de la inteligencia transgeneracional y qué repercusión tiene? Ujú. La inteligencia transgeneracional es un término acuñado por la pedagogía sistémica de CUDEC. Lo he escuchado en la formación, en mi formación como pedagoga sistémica. Y es el tipo de inteligencia que nos conecta con las generaciones anteriores y con las generaciones futuras también. Entonces nos conecta con generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos y el pasado mucho más lejano, y también con las nuevas generaciones y las generaciones futuras, las que aún todavía no están. Entonces, creo que es importantísimo porque toma relevancia el papel del profesor en este caso como mediador entre las generaciones pasadas, el conocimiento de las generaciones pasadas, una honra a, a todo ese saber que se transmitió, que se consideró que era importante para seguir sosteniendo la vida, transmitirlo a las generaciones futuras. Entonces nos da un sentido de trascendencia al docente, ¿no? Que estamos transmitiendo de una generación a otra y transmitirlo con ese respeto, con ese amor a las siguientes generaciones para que ellas hagan y lo adapten a las condiciones, a las situaciones de su generación. Mm. Entonces, esto yo como profesional, como docente, sí, te da un lugar, una pertenencia, un enraizamiento, un sentido a la profesión, de verdad una vocación, ¿no? que estamos haciendo. Eso es. Y que lo que estamos haciendo es un humilde servicio en un momento determinado de un continuo que empezó mucho antes y que va mucho más allá, ¿no? Efectivamente. Elena, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por Gracias, Pilar. tu tiempo, por tu entrega y por tu trabajo. Gracias. Gracias. Tu servicio desde ahí. Nos vemos. Gracias, Pilar. Gracias, José.